Buenas tardes, mi nombre es Joana Restrepo, de licenciatura en Educación Infantil, tercer semestre. Este es un trabajo para práctica observación 2. Vamos a hablar un poco sobre el decreto 1421 del 2017, vamos a hablar sobre el currículo flexible, el diseño universal de aprendizaje, el PIAR y la responsabilidad de los establecimientos educativos, tanto privados como públicos, para el cumplimiento de este acuerdo. Bueno, empecemos por el decreto 1421 del 2017, en el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva, la atención educativa a la población con discapacidad. Ese es el foco de ese decreto. Se tiene en cuenta, según el artículo 13 de la Constitución, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, todas se deben proteger, a todas se les debe un derecho. Entonces este decreto 1421 abarca muchas leyes que van de la educación, pero entonces se centra en la inclusión. Bueno, primero quiero que hablemos un poco sobre lo que es un estudiante con discapacidad. Es una persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con limitaciones en los aspectos tanto físicos, mentales, intelectuales o sensoriales. Si tiene alguna discapacidad en cualquiera de esos temas, ya se considera como un estudiante con discapacidad. Vamos a hablar sobre, vamos a seguir hablando sobre el decreto 1421 y el fin de ese decreto. Su fin es garantizar el acceso y la permanencia para lograr dar cumplimiento al derecho de la educación inclusiva. Otro de sus fines es desde la educación formal y sus frentes como el preescolar, la básica primaria, básica secundaria y la universidad, garantizar espacios pertinentes para la inclusión. Para todo eso se requiere pues la participación no solamente de la participación educativa, sino de instituciones educativas, de las familias, para poder generar de una manera articulada acuerdos y estrategias que aseguren la educación inclusiva. La calidad pues también para estas personas, para estos estudiantes con discapacidad. Bueno, como les venía diciendo, les voy a hablar primero sobre el currículo flexible. Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, trabajan lo mismo, ¿sí? Pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza sus enseñanzas desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje, pues dependiendo del estilo del aprendizaje de los alumnos. Por eso es flexible, porque no se adapta solamente a un solo estudiante, sino que ese currículo lo que hace es tratar de acomodarse a las diferencias de sus estudiantes, ¿sí? sus diferencias culturales, sus diferencias sociales, sus diferentes tipos de aprendizaje, sabiendo que cada niño tiene un diferente tipo de aprendizaje. Y esto hace que trate de dar a todos pues la oportunidad de aprender. El diseño universal de aprendizaje, o como sus siglas lo indican, el DUA, es un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso a aprendizaje de la participación de la población estudiantil. Este diseño es algo imprescindible para lograr garantizar la igualdad de oportunidades pues, dentro del aula. Voy a hablar un poco de sus características. Una de ellas es que posibilita el desarrollo integral real dentro del aula, ¿sí? No se queda solo en palabras, sino que lo posibilita. Dando pues la oportunidad a los estudiantes con discapacidad. El DUA elimina la visión tradicional de educación, ¿sí? En donde solamente se le enseña de una sola manera. Aquí no se hace eso, porque no se ignoran las necesidades educativas especiales y tampoco deja de lado a las personas con talento de altas capacidades. Es un diseño que favorece el proceso educativo de diferentes maneras. Entonces reúne al personal docente, al técnico administrativo, a toda la comunidad educativa y pues obviamente a los padres, haciendo un equipo de trabajo en donde pueda hacer algo colaborativo, constructivo, en donde sea para beneficio del estudiante con discapacidad.
El decreto 1421 de 2017 introdujo la figura PIAR, que quiere decir el Plan Individualizado de Ajustes Razonables. Es una herramienta muy importante para materializar la inclusión y esto le exige al maestro conocer a sus estudiantes y planear sus actividades pues de acuerdo al niño, ¿sí? Tiene que estar hecho a la medida del niño, tiene que estar hecho pensando en el niño en específico. Esto quiere decir que este PIAR no puede armarse igual para todos los estudiantes, porque no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de hacer algo. Entonces tiene que ser algo para cada estudiante. Entonces, el PIAR es un plan, es un instrumento de planeación, es una herramienta. Para que esta herramienta permite construir un currículo para el grado escolar para el grado escolar con características del niño o de la niña con discapacidad. ¿Qué es lo que se va a hacer en el PIAR? Se va a definir las metas, los objetivos con respecto al año escolar y establecer los ajustes razonables y el apoyo pedagógico, ¿sí? Entonces, no es un currículo paralelo, tiene que ser algo único y diferente y se ajusta a las necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad. Bueno, segundo, el PIAR es individual, como les decía anteriormente. Es una herramienta hecha a medida de cada uno de los estudiantes con discapacidad. No se puede pensar la misma versión de PIAR para los mismos, para iguales estudiantes. Entonces, esto hace que el maestro sepa para quién va el PIAR, ¿sí? Esto hace que el maestro se siente, investigue, mire al niño, lo conozca su procedencia, conozca qué le funciona y qué no le puede funcionar al niño, ¿sí? Tercero, el PIAR es desarrollado, elaborado por el docente de aula. Entonces, no es algo que el maestro tenga que ser experto en discapacidades, no. El PIAR lo que busca es que el maestro, como tiene, pues el maestro tiene que ser, en su pedagogía y en su didáctica, tiene que buscar la forma en cómo va a enseñarle al niño con discapacidad. El PIAR no busca un maestro que se las sepa todas en discapacidad, sino que el PIAR busca que el maestro busque las herramientas, las didácticas necesarias para ayudar a ese niño. Cuarto, el PIAR debe incluir una valoración pedagógica que permita saber cómo está el estudiante en términos educativos, qué ha logrado el estudiante, qué no ha logrado, cómo lo va a motivar y qué no puede hacer con ese estudiante. Como les decía anteriormente, cada estudiante es diferente, por eso cada PIAR debe ser diferente y no puede ajustarse porque tengo varios alumnos con discapacidad Down, entonces a todos les armo el mismo PIAR. No, cada niño con discapacidad debe llevar un PIAR diferente. Cuarto, como ya se los había dicho, el PIAR debe incluir una valoración pedagógica. El quinto, el PIAR debe fijar unas metas y unos objetivos que se deben alcanzar a largo plazo del grado escolar. Entonces esto me va a ayudar a saber para dónde voy con ese estudiante, qué es lo que quiero lograr con esos estudiantes, ¿sí? Tiene que tener metas flexibles, ¿sí? Y hechas a la medida del estudiante. Siempre es pensando a la medida del estudiante, ¿sí? Y pues obviamente tiene que llevar los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje que son necesarios pues en cualquier currículo. El sexto, el PIAR requiere creatividad e innovación del maestro. Esto no se debe convertir en una carga, por el contrario debe ser usado para profundizar los conocimientos del maestro y que el maestro conozca a profundidad del estudiante. Entonces eso nos lleva a tener altas expectativas con nuestro estudiante con discapacidad.
y que no lo dejemos a un lado o que no tengamos expectativas con ellos, ¿sí? Entonces este decreto eso es lo que busca, que nosotros incluyamos a estos niños y no los excluyamos. Séptimo, el PIAR también debe llevar lo que no funciona, ¿sí? Esto es un documento vivo. Acá no solamente se va a escribir lo que se hace, sino también lo que no funciona. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva es un proceso de innovación, es un proceso de creatividad del docente, entonces se vale intentar, fallar, volver a hacer, volver a intentarlo, registrar en el PIAR lo que no funcionó o lo que sí me sirvió con este alumno. ¿Por qué? Porque esto le va a ahorrar el tiempo a los otros docentes para que sepan cómo viene ese alumno. Si yo como maestra de primaria hago mi PIAR con mi alumno y también escribo qué cosas no funcionan con ese alumno con discapacidad, ¿sí? Que porque mi alumno le teme a tal cosa, entonces no puedo utilizar, que porque mi alumno le teme a, no sé, a los sonidos fuertes. Entonces todo eso se va anotando para que el próximo maestro de este alumno sepa en qué estado viene el niño, qué cosas funcionan con él y qué cosas no funcionan con él. Octavo, el PIAR sirve para evaluar. Entonces esto me ayuda a evaluar al estudiante a lo largo del año y decidir si este alumno sí alcanzó las metas y sí va a pasar al próximo nivel, ¿sí? Entonces esto me funciona mucho para evaluar. Obviamente tiene que ser flexible, más sabiendo la discapacidad del niño, las necesidades del niño, ¿sí? Noveno, el PIAR debe tener herramientas y espacios de construcción colectiva. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente participa el docente, sino que al diligenciar el PIAR se deben de hacer espacios en donde también colaboren los padres, que son los que en primera instancia conocen a sus hijos y saben todo sobre sus hijos. Entonces esto me ayuda a que el maestro pueda conocer un poco más sobre los niños. Por eso es necesaria esa articulación de maestro, de docente, familia. ¿Listo? Es necesaria la ayuda de todos. Si no hay ayuda tanto del maestro como de los directivos y de los padres, no va a funcionar el PIA. Dentro del decreto 1421 de 2017 encontramos la responsabilidad de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, para dar cumplimiento al decreto, ¿sí? Son 16, ahí en ese decreto aparecen 16 puntos, voy a nombrar 12 de ellos. Entonces, con el propósito, ¿por qué se hace? Pues con el propósito de cumplir las obligaciones establecidas también dentro de la ley 1618 del 2013 y en articulación pues con los establecimientos, que tiene que ser en articulación con los establecimientos privados y públicos. Entonces ellos deberán primero contribuir a la identificación de signos de alerta en el desarrollo de una posible situación de discapacidad de los estudiantes. Entonces ese es uno de los principales responsabilidades que tiene la institución privada y pública. Segundo, reportar al CIMAC a los estudiantes con discapacidad al momento de la matrícula o de retiro o de traslado. Tercero, incorporar el enfoque de educación inclusiva y el diseño universal de aprendizajes en el PEI y en el PMI, que es el Plan de Mejoramiento Institucional. Tercero, ese es el tercero. Cuarto, crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad, que ahí es donde también entra el PIAR. Quinto, promover las condiciones para que los docentes y orientadores y los directivos elaboren el PIAR. Sexto, hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional con la participación de diferentes actores. Séptimo, establecer conversación permanente y dinámica y constructiva con los padres de familia o con los acudientes del alumno con discapacidad. Esto hace que se fortalezca el proceso de educación inclusiva. Es muy importante este punto. Octavo, ajustar
los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Entonces, esto nos lleva a fomentar una buena convivencia escolar, previniendo cualquier caso de exclusión o de discriminación con razón a la discapacidad de los estudiantes. Es necesario que el manual de convivencia se ajuste a estos niños con discapacidad y no los deje por fuera. 9. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva. Es necesario que los maestros, los directivos, tengan una formación permanente sobre la educación inclusiva. Eso es algo permanente que se debe articular, que se debe hacer con el Ministerio de Educación. 10. Adelantar con las familias o acudientes en el marco de la Escuela de Familias jornadas de concientización sobre el derecho de la educación inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes y formación de las personas con discapacidad. Que ellos sepan que ellos tienen el derecho de aprender, que tienen derechos, que ellos pueden apelar, que ellos pueden llegar a esos derechos, porque muchos de ellos no lo saben. Otro de estos es reportar al IFES los estudiantes con discapacidad, para que en el momento en que presenten sus exámenes, el IFEX se ajuste y garantice apoyos en este material y hagan unos ajustes razonables acorde a la discapacidad y a las necesidades de ese estudiante. Entonces, antes de presentar las pruebas, el colegio, ya sea público o privado, debe reportar al IFEX que tiene estos estudiantes, porque ellos no presentan un IFEX normal como el de los demás estudiantes. El último, promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con discapacidad. El manejo de las TICs es muy importante y no puede dejarse a un lado para las personas con discapacidad. Por el contrario, esta debe ser una herramienta que facilite y ayude a estos estudiantes. Y no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes. Entonces, todo esto es lo que nos habla, esto es un poco de lo que nos habla el decreto 1421 del 2017, en donde va enfocado a la inclusión, a los alumnos con discapacidad, y en donde se centra en muchos de las leyes que han salido para favorecer la educación, pero favorece mucho a los estudiantes con discapacidad. Muchas gracias.